impuesto al valor agregado. Es el ITEVIS nuestro, es el mismo ITEVIS nuestro, el impuesto a la transferencia de bienes y servicios industrializados. Allá es el IVA. Y en la mayoría de los países es IVA. Aquí fue que se le quiso poner ITEVIS, pero bueno, ampliaba la base del IVA, de ese impuesto, de lo paralelo al ITEVIS en Colombia, esa reforma fiscal planteada por Iván Duque. Incluía ese impuesto prácticamente a todos los demás productos, entre otras figuras impositivas más que estaba creando y ampliando Iván Duque en el gobierno colombiano. Esta propuesta de reforma fiscal de Duque se agenció el rechazo hasta de su partido, el partido del presidente Uribe, que lo llevó al gobierno a él, que Duque no era nadie. Duque ganó por el apoyo de Uribe. Sin Uribe, Duque hubiera sido hoy un ex candidato a la presidencia de Colombia, simple y llanamente. Uribe fue quien lo llevó al gobierno. Ah, bueno, hasta el partido de Uribe que lo llevó al gobierno rechazaba en el Congreso esa reforma fiscal. Se le ha armado un lío de marca mayor, más de 6 muertos en 4 días han dejado las protestas allá en Colombia por el intento de Iván Duque aplicar una reforma fiscal bajo el pretexto de que necesita cuarto el gobierno para la pandemia, que necesita dinero para la pandemia. Igual que aquí, allá Iván Duque, pues sometía estado de emergencia durante durante este año completo, ¿no? No los 8 meses, sino el año completo. Y cogía préstamos, pero parece que ya ha llegado a un tope de préstamo y quiere irse a una reforma fiscal. Óigame, exactamente lo que quiere hacer este gobierno, exactamente lo que el gobierno del presidente Luis Abinader quiere hacer. Tiene un año, 8 meses, perdón, tiene 8 meses este gobierno cogiendo cuarto prestado a 2 manos. Ha cogido ya el gobierno del presidente Luis Abinader 10.500 millones de dólares prestados. La deuda pública ha sido aumentada por el gobierno del PRM y del presidente Luis Abinader de un 50% que la encontró del PIB a un 72% del PIB. 22% han aumentado la deuda con relación al Producto Interno Bruto de la Nación en tan solo 8 meses. El gobierno dominicano que dirige el presidente Luis Abinader, el PRM y sus partidos aliados. Bueno, como ya la deuda está muy alta, como ya el tope es muy grande, el techo está prácticamente alcanzado para el endeudamiento público. ¿Qué quiere hacer el gobierno del presidente Luis Abinader? Y no lo digo yo, lo dijo el gordito, este muchacho de allá de Puerto Plata, José Paliza, que ya la reforma fiscal está prácticamente lista y que es inevitable. Es inevitable, eso decía Duque, eso decía Duque allá en Colombia, que era inevitable la reforma fiscal en Colombia, que nadie paraba la reforma fiscal en Colombia, y la llevó al Congreso, y la mandó al Congreso allá. El Congreso empezó a oponérsele, teniendo participación mayoritaria en el Congreso. Oiga bien, empezó el mismo Congreso que le ha apoyado en otras cosas a rechazar esa reforma fiscal y decía Duque que eso era inevitable. ¿Sabe qué hizo Duque en el día de ayer? Mandó a retirar la reforma fiscal. Tuvo que tragarse sus palabras. Tuvo que tragarse sus palabras. Y dijo, retiro esta reforma fiscal para evitarme problemas. No, ya tiene problemas, ya tiene 6 muertos en la costilla. 6 colombianos muertos en las protestas masivas que se dieron en Colombia en estos días. En apenas días, una semana, menos de una semana es lo que tiene la protesta. 6 muertos. 6 muertos. La gente ya no está para que lo tomen de bobo, señores. Ya la gente sabe lo que le toca como derecho. Sabe que hay cosas que históricamente le han estado dando como regalo, como dádivas. Ya sabe que no eran ni regalos ni dádivas, que eran derechos. Y ahora están reclamando derechos.
Duque tuvo que retirar la reforma fiscal. En República Dominicana, pues mire, le voy a decir lo siguiente. Si el gobierno del PRM se aventura a introducir una reforma fiscal, aumentando, como ya se ha adelantado, que se va a aumentar la base del ITEVIS, o sea, productos que hoy no pagan ITEVIS y que se le empezaría a aplicar a partir de esta reforma fiscal el cobro del ITEVIS, incluyendo medicamentos, oiga bien, servicios públicos. ¿Usted sabía que usted no paga ITEVIS por la electricidad? Usted no paga ITEVIS. En la factura de la luz, busque su factura. Ahí no está el ITEVIS, a usted no le cobran el ITEVIS. Pues estará incluido en esta reforma fiscal. Entre otros servicios. Si se atreven, óigame bien, si se atreven a presentar ese paquete fiscal que dice el ministro de la presidencia, administrativo de la presidencia, Paliza, que es inevitable, cuiden sus palabras, señores, cuiden sus palabras. Dice la Biblia que de cada palabra ociosa que salga de nuestros labios, tendremos que rendirle cuenta al Señor. Eviten las palabras ociosas, eviten escupir para arriba, porque le puede caer el escupitajo encima. Eviten tropezar con sus propios pies, que es inevitable. ¿Pero quién le dijo a usted eso, que es inevitable? Inténtenlo para que ustedes vean. Inténtenlo. Déjense llevar de ese gabinete económico de la muerte, conformado por burócratas inorgánicos, insípidos, incoloros e inodoros, burócratas añejos y de nuevo cuño. Llévense de ellos y ustedes verán cómo se van a echar el pueblo en contra. Ustedes verán cómo no tendrán respiro. Ustedes verán cómo las calles se van a volcar de gente que sabe que cada vez que le hablan de reforma fiscal, le están hablando es de empobrecimiento. Aumentarle impuestos a un pueblo como el pueblo dominicano es hacerlo más pobre. Es hacerlo más pobre. Por eso nos estamos adelantando, le estamos advirtiendo al gobierno dominicano que no se atreva. No se atreva. Miren, la calidad de vida de Colombia está muy por encima de la calidad de vida de los dominicanos. Y eso usted lo ve en la cultura. Colombiano, se cree que Colombia es uno de los países donde mejor se habla el idioma español. Donde mejor se habla el idioma español, eso es Colombia. Eso es cultura, eso es formación. Ahora, lo que decía Nelson Mandela, evidentemente, se viene a reproducir acá. Dice que la amenaza más grande para los totalitaristas, los presidentes totalitarios, ¿sabe cuál es? Un pueblo culto. Pueblo culto. Es una amenaza para los que desde el gobierno quieren imponer sus decisiones por encima de los preceptos democráticos. Yo espero que este ejemplo de Colombia es un ejemplo muy fresco. Duque utilizó las mismas excusas que está usando el gobierno del PRM para imponer la reforma fiscal. Las mismas excusas. ¿Cuál es la excusa? Oh, la pandemia. La pandemia, que ya no puede seguir endeudándose porque ya la deuda está muy alta, igual que aquí. La deuda está muy alta, no puede seguir endeudándose. Pero ¿cuál fue la reacción? La misma que vamos a tener aquí. El pueblo se tiró a las calles. El pueblo se tiró a la calle. Y en Colombia hay un atenuante que no lo tiene República Dominicana. ¿Cuál atenuante? Bueno, que en Colombia no hay una persecución de exgobernantes y sus funcionarios a los cuales se le imputa actos graves de corrupción y que tienen dinero del Estado que deben devolver. Es agravante. Allá es un atenuante, aquí es un agravante, aquí lo tenemos. Porque ¿qué es lo que va a decir el dominicano? Pero ven acá, pero antes de tú ponerme esta reforma fiscal, recupera todo lo robado. Eso es lo primero. Primero recupera todo lo robado. Ustedes dicen que en Punta Catalina hay $1.000 millones que se robaron. Recupérenlo.
Yo lo creo. O sea, yo creo que hay $1.000 millones de sobrevaluación en Punta Catalina y que un grupo de gente se llevó ese dinero. Antes de hablarme de ese dinero, de reforma fiscal, recupérenme ese dinero. Recupérenme ese dinero. Ahora aparece un asunto aquí con el aeropuerto de Punta Cana y Abraham Hasuri. Acaban de ordenar ahora por sentencia que el Ministerio Público investigue el comportamiento fiscal y del pago de sus compromisos tributarios de este proyecto de aeropuerto de allá de Bávaro. Lo están acusando de lavado de activos, de evasión de impuestos y de un montón de cosas más. Sí, a los promotores del aeropuerto de Bávaro. O sea, sobre esa base, oiga bien, de comprobarse todo esto, el juez encontró los méritos, y hay una sentencia que la tengo en las manos, encontró los méritos para ordenar que el Ministerio Público investigue cada movimiento tributario y el compromiso, si se cumplió, de los acuerdos tributarios y del pago de los impuestos para la compra de los terrenos donde se pretendía, porque eso no es viable ahí, se pretendía construir el aeropuerto de Bávaro. Es que lo que nace mal, así mismo va a morir, a menos que Cristo se meta en el medio. Y yo como que no veo a Cristo en este proceso, ¿no? Entonces vamos a esperar que el Ministerio Público investigue cuál es el cuadro que existe detrás de estos terrenos, cómo lo adquirieron, los impuestos que se pagaron, el compromiso tributario que había que cumplir con eso. Entonces, sobre esa base era que querían imponer ese aeropuerto ahí. Yo espero que el Ministerio Público aclare eso. Bueno, el pueblo dominicano quisiera que casos como esos se aclaren y que se le devuelva el dinero al pueblo dominicano a través del erario, antes de hablarme de una reforma fiscal. No me puede hablar de una reforma fiscal sin antes pellizcar, óigame bien, pellizcar a los que han sido beneficiados con el peaje sombra de la carretera Santo Domingo-Nagua o Santo Domingo-Samaná. Y así de simple. Hay que investigar qué ha habido por el medio con todos estos movimientos de los aeropuertos, a propósito de los Hasuri, que vendieron la concesión de los aeropuertos dominicanos que la obtuvieron en gobiernos pasados. ¿Cuánto se ganaron en ese rol de intermediación? ¿Y cuál fue el impuesto que le pagaron al Estado dominicano? No pueden hablarle a este pueblo de reforma fiscal hasta que no se auditen los contratos energéticos de las distintas generadoras de electricidad que tiene el país y ver quiénes se han beneficiado con esos contratos y quitarle ese dinero. No se puede hablar de reforma fiscal hasta que cada persona que le ha robado un centavo, aunque sea un centavo, a este pueblo, lo haya devuelto. Ese es un agravante que lo tiene el presidente Luis Abinader en su despropósito de imponer una reforma fiscal a este país, que no lo tuvo Duque. Y sin tener ese agravante Duque allá en Colombia, mire cómo se le armó ese lío. 6 muertos. Y la gente en la calle, mi hermano, la clase alta, la clase media, la clase baja, todo el mundo en las calles protestando, tirando bomba, piedra, ahí se hizo de todo en Colombia. Porque se quiere coger siempre piedra para los más pequeños, porque los más pequeños se ven o nos vemos como los más vulnerables. Pero bueno, 5 dedos de la mano separados son vulnerables. Si usted lo une, se convierten en un puño capaz de golpear. Y es lo que ha pasado en Colombia. En República Dominicana, ¿por qué no puede pasar eso? ¿Qué impide que pase eso? Claro que va a pasar eso. Entonces yo le pido al gobierno que reflexione. Reflexione. Y antes de pensar en una reforma fiscal, como la tienen lista ya para presentarla, piensen en otros medios alternativos para buscar financiamiento a los planes de desarrollo del Estado. ¿Cómo cuáles? Todos estos proyectos que hemos mencionado, todos estos contratos que hay que revisar,
y quitarle al que le robó a este país lo que le ha robado. Mire, yo quiero menos show. Yo quisiera menos shows y más recuperación del patrimonio del Estado. Sinceramente, sinceramente. Usted me pone a escoger, Carlos, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Esto o esto? Quisiera los dos, pero esto o esto. Yo quisiera que me devuelvan lo que me robaron. El método saqueo, a mí me gusta el método saqueo. ¿Cuál es el método saqueo? Que no es de saqueo, sino de levítico. Al que usted le robó, si de verdad usted se arrepintió, devuélvale 4 veces lo que usted se robó. Es el método saqueo. Devuelva 4 veces lo que usted se robó. En otras palabras, quítele todo lo que tienen, si es necesario. Menos show, yo quiero menos shows, porque ya de show estamos hartos. El tema de Odebrecht, ¿qué show más grande que Odebrecht ha sido? ¿Y qué hemos recuperado con Odebrecht? Los 92 millones de dólares que están en una cárcel ahí, que no la han auditado ni siquiera para ver la sobrevaluación y ver si ese dinero se invirtió realmente ahí. Show, no quiero más show. Devuelvan lo robado, hagan que devuelvan lo robado y después hablamos en el camino.